Bueno, pues buenos días. Soy Olga Riazo Ruiz y, bueno, antes de nada, daros las gracias por contar conmigo en esta mesa redonda. Y, como dice el compañero, especialmente con las circunstancias del puente, el gran puente, que estáis aquí todos presentes escuchando. Y bueno, voy a contaros un poco lo que es el mundo editorial, de la editorial educativa, para que sepáis en qué consiste. A lo largo de la charla voy a seguir este esquema, comenzando con una introducción. A modo de introducción, me gustaría en la charla tomar dos caminos. Por un lado, contaros mi experiencia como antigua alumna que ha estado pues, en el mismo lugar que estáis vosotros ahora, de estar casi terminando y preguntarte, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago cuando acabe? ¿Qué camino cojo? ¿Y qué camino he cogido y cómo me ha ido? Y por otro lado, teniendo en cuenta que al final mi camino ha sido el de la editorial, explicaros un poco cómo es la dinámica de trabajo dentro de una editorial educativa que además está especializada en educación especial. En definitiva, lo que quiero no es sentar aquí cátedra ni presentar mi experiencia como experiencia única, sino que de mi vivencia y de lo que os cuente os pueda aportar para las decisiones que podáis tomar vosotros del camino que vayáis a coger. Bien, para empezar os pongo un poco en contexto de mi trayectoria, de dónde vengo y hasta dónde he llegado, para que entendáis pues dónde estoy, ¿no? Yo tenía muy claro, desde siempre he tenido muy claro que tenía como dos pasiones, ¿no? Que me gustaba, por un lado, mucho la educación, me llamaba mucho la atención pues impartir, enseñar a alguien, ayudar a alguien, específicamente la enfocada al deporte, porque siempre me ha gustado el deporte, la actividad física, lo practico, y entonces pues estudié Magisterio de Educación Física. Bueno, por un lado tenía clara esa idea, pero por otro lado también me llamaba mucho la atención pues dibujar, el mundo artístico, el mundo gráfico. Entonces, mi primera gran inquietud en la vida fue en bachiller decir, vale, ¿qué camino cojo de estos dos? ¿Cuál va a ser más, cuál me va a llenar más a mí? Entonces, poniendo eso en una balanza, pesó más la educación en ese momento. Me metí a estudiar magisterio, estuve 3 años estudiando magisterio porque era el plan antiguo. Estaba contenta con la decisión que había tomado, pero cuando terminé de estudiar magisterio, pues me topé con la gran pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Y bueno, hice lo que quizás encaja tradicionalmente, que es empezar a opositar. Empecé a opositar y cuando llevaba como 2 meses en academia, ubicándome un poco en las circunstancias, en cómo hay que hacer la programación, empecé a estudiar temas, congelan las oposiciones. Y vuelvo otra vez al mismo punto. ¿Y ahora qué hago? Entonces, como el plan A me falló, digo, bueno, voy a dirigirme al plan B, que es pues, el mundo del arte, el diseño gráfico. Dejé a un lado la educación en ese momento y me dirigí a ese ámbito. No con idea de relacionarlo, aunque al final se me han relacionado aleatoriamente y por suerte para mí, sino con idea del desencanto que tenía en ese momento de decir, bueno, aquí no hay salida, voy a ver si por aquí. Estudié 3 años de diseño gráfico, en ese momento además no existía la carrera de diseño gráfico pública, así que tuve que ir por escuela privada, que en ese sentido tuve el privilegio de que mis padres pudieron ayudarme a costearlo porque no era fácil y no se lo podía permitir todo el mundo. Terminé esos 3 años de diseño gráfico y me enganchó también el diseño gráfico. Especialmente me gustó mucho el diseño editorial. Y volví al mismo punto, vale, ¿ahora qué hago? Porque es verdad que tengo la formación en los 2 ámbitos que me gustan de mi vida, pero ¿por cuál tiro? ¿Cuál tendrá más salida? ¿Cuál será más productivo para mí? ¿Cuál me gustará más? Y en ese momento de mi vida se cruzó un hecho muy anecdótico y muy aleatorio, pero que al final ha marcado mi vida profesional, que es que todas las Navidades hacemos un amigo invisible en la familia y a mí me tocó mi prima, que es como mi hermana, y en ese momento estaba embarazada. Entonces yo decidí
ya que me había gustado tanto el diseño editorial, hacerle un cuento para su futuro hijo, Rubén. Le hice el cuento y disfruté muchísimo del proceso. Quizá a lo mejor el resultado lo veo ahora con el paso de los años y con la experiencia y no es a lo mejor pues tan profesional, ¿no? Pero disfruté mucho del proceso y decidí que es que me gustaba también mucho eso. Entonces mi decisión crecía de decir, es que me gusta mucho la educación, pero es que esto me encanta también. Entonces lo que hice fue echarle un poco de cara y conocí la existencia de una editorial educativa en Granada y le escribí y les dije, oye, mira, acabo de terminar diseño, no tengo portfolio, no tengo así unos trabajos que te pueda enseñar, pero hice este trabajo y me gustaría trabajar de esto. Me llamaron, me hicieron una entrevista y a la semana estaba ya trabajando hasta el día de hoy, que llevo 8 años allí. Bueno, estos son el tipo de ilustraciones. Lo que vengo a decir con esto es que a veces pues surgen oportunidades de forma aleatoria sin que te las esperes y acaban siendo el camino que tomas y un camino que te llena, ¿no? Bueno, una vez puesto en contexto sobre quién soy y sobre lo que hago, voy a adentrarme más en el ámbito ya de la editorial como tal. Primero os pongo un poco en contexto de la editorial en la que trabajo. Se llama Editorial Geo, no sé si la conocéis, os suena, es bastante líder en el ámbito de la educación especial, de materiales para las necesidades específicas de apoyo educativo. Y bueno, el objetivo principal de la editorial es atender a la diversidad. Para ello existe o surge un objetivo secundario que es dotar a los docentes, bueno, no solo a los docentes, a la comunidad educativa en general, que también están los padres y madres pues, de alumnado que presentan más dificultades de aprendizaje, del material que necesitan específico, de tal forma que todo el alumnado pueda seguir de forma normalizada el aprendizaje independientemente de las capacidades que tenga. Los conceptos clave que más trabajamos allí, pues el centro de interés, que al final todo lo que trabajemos tenga que ver con los intereses del niño y que en definitiva es eso lo que nos ayuda a generar un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, que siempre es lo que se aprenda sea aplicable a la vida, que tenga una aplicación práctica. El método visual es un método que utilizamos mucho, bueno, método por la ruta visual, que especialmente con la educación especial, que es utilizar el apoyo de imagen, acompañando el texto para ayudar a los niños que tienen más dificultades, que siempre tengan ese segundo apoyo, ¿no? Y para eso pues, se ha creado todo un lenguaje dentro de la editorial, con los pictogramas, en fin. Y bueno, la integración, que es nuestro objetivo último. Respecto a mis funciones específicas dentro de la editorial, pues yo me dedico al diseño gráfico y a la maquetación de los materiales, trabajo mano a mano con los autores, hago puntualmente asesoría pedagógica, pero bueno, eso es en el día a día porque tengo esa formación, pero no es mi función como tal. Y luego otras labores de preimpresión que no están relacionadas con el ámbito puro de la editorial, ¿no? Esta es nuestra página, un trozo de nuestra página. Y estos son el tipo de materiales que desarrollamos. El estuche de pictos, que es un material que ha tenido bastante éxito, es lo que os comento de que hemos desarrollado un lenguaje dentro de nuestra, se puede decir que ya marca propia, que es los pictogramas, que consisten en una imagen acompañada del texto para facilitar que los niños aprendan vocabulario. A raíz de esto vamos haciendo adaptaciones, pues por ejemplo, dependiendo también del contexto, por ejemplo en América Latina, que también servimos allí, usan más la minúscula, pues la adaptación a América Latina es los mismos pictogramas adaptados a minúscula. Una vez puesto en contexto sobre la editorial, os voy a explicar un poco cómo se desarrolla el proceso de publicación, las distintas fases que pasamos. En primer lugar, el autor o la autora, que por lo general son maestros y maestras, en muchos casos ejerciendo en centros. De hecho, a modo de anécdota, cuando empecé a trabajar me encontré allí con mi tutora de tercero de primaria, resulta que es una de las autoras que más publica en la editorial, ¿no? Y me hizo muchas gracias, vamos, nos encontramos después de muchos años. Son maestros y maestras que presentan su propuesta porque consideran que es interesante y a partir de esa propuesta que hacen, pongo ahí un inciso porque con el paso del tiempo y con la evolución de la propia editorial, hemos desarrollado como una cantera de autores y conocemos bien su trabajo, de tal forma que a veces
En función del feedback que recibimos de los maestros, las maestras, los padres, las redes sociales, vamos detectando carencias educativas. Pues, por ejemplo, últimamente es frecuente que nos digan que necesitan un material de refuerzo de conocimiento del medio. Pues se hace un estudio, vemos que efectivamente hay una carencia, entonces somos nosotros como editorial los que buscamos qué autor puede ser de los que ya conocemos y que hemos trabajado y que sabemos que se trabaja bien con ellos, quién puede ser el más adecuado o adecuada para desarrollar este material en específico. Es decir, que no siempre es el autor el que viene a nosotros con una propuesta, sino que a veces la propuesta surge por nuestra parte y le damos la idea al autor para que, en caso de que le interese, la desarrolle. Una vez que la editorial revisa la publicación, una vez que la presenta el autor, y hace un estudio de mercado, en definitiva, porque al final, pues un autor hace poco venía y decía, es que he tenido una idea de un contenido que no existe, es que vamos a ser los primeros en desarrollar este contenido, veréis qué bien, veréis que hacemos un estudio de mercado, ya no enfocado a la venta, sino enfocado a las necesidades educativas que hay en la comunidad educativa, porque preferimos volcar nuestros esfuerzos y nuestro trabajo a necesidades que impliquen a más gente que a las necesidades que impliquen a una sola maestra, ¿no? Y nos pusimos, bueno, se puso el equipo correspondiente a hacer ese estudio de mercado y resulta que tenía cero criterios de búsqueda. Entonces le decimos a la autora, bueno, mira, gracias por la propuesta, pero esta línea concreta no nos interesa porque no vemos que tenga demanda, ¿no? Cuando se acepta la propuesta, empieza un primer proceso de corrección, no solo de corrección ortográfica, sino de corrección del contenido, que se adapte al nivel al que se pretende dirigir, que la temática sea adecuada a los nuevos tiempos también. Pues, por ejemplo, un autor me decía hace poco, bueno, nos proponía hace poco, planteaba un vocabulario para un material con ocho palabras para hablar de bebida y comida. Decía, cerveza. Dice, oye, pues quizás no es el término más adecuado que podamos utilizar por tema de intentar evitar, intentar enfocarnos a lo saludable, a lo que está más aceptado, a evitar costumbres insalubres. Por ejemplo, otro, pues Periquito y Menganito van al circo. El circo no nos parece el concepto más adecuado, adaptado a los nuevos tiempos, con el tema del respeto animal. En fin, intentamos evitar temas controvertidos y educar desde la integración, ¿no? Respecto a, bueno, una vez que se hace este primer proceso de corrección, ya empieza el diseño del material como tal, donde ya pasa a estar mano a mano el maquetador o maquetadora con el autor o la autora. Por lo general hay más autoras que autores. Pero bueno, la autora trabajando mano a mano con el maquetador y le dan forma, de forma que se adapte a la línea gráfica de la editorial, que intentemos que sea reconocible a simple vista, que sea reconocible que es un material de la editorial, que sea legible y adaptado también al nivel al que se pretende dirigir, que las imágenes sean adaptadas y el niño sea capaz de entenderlas. Se hacen todas las revisiones necesarias y todos los intercambios entre el maquetador y el autor, y una vez que se ha llegado a un punto común, se pasa a una segunda corrección, ya puliendo más el proceso, ¿no? Ya no tanto en bruto, sino que ya se supone que se han hecho ya procesos de corrección suficientes para que sea corregir erratas, fallos de estilo por parte del maquetador y este tipo de cuestiones. Posteriormente a eso, hacemos pruebas de impresión donde se detectan otro tipo de errores, más técnicos, más físicos, pues por ejemplo que el tipo de papel sea adecuado a la labor, si hay que escribir sobre él, que el tipo de papel que no esté laminado, que se pueda escribir bien con lápiz, que el niño esté cómodo escribiendo, que la encuadernación permita la apertura fácil en el caso de que tenga que escribir, que el formato sea correcto, que la tipografía sea grande, legible. Y en función de eso también se hacen posibles mejoras y modificaciones. Pues hace poco, por ejemplo, hicieron una prueba de un material que estaba encolado, que los libros encolados se le queda una curva que se llama el lomo, o sea, el lomo, la fresa, se le queda una curva que impide que abra perfectamente el libro. Y eso, al ser un libro donde había que escribir, impedía que se escribiera bien sobre el libro. Por tanto, la decisión que se tomó fue
No, el encolado no, vamos a cambiar al guairo, que es la espiral clásica, para que el niño pueda cómodamente escribir sin ningún tipo de problema que se le esté cerrando el libro, ¿no? Una vez que se pule también físicamente el libro, se le da una prueba a posibles usuarios finales, que pueden ser pues, niños, niñas, no siempre son niños, a veces trabajamos pues, con personas mayores que no han tenido acceso a la educación. Hace poco teníamos una mujer de 80 años que su nieta nos agradecía por redes pues, porque había utilizado nuestros materiales de lectoescritura y estaba muy contenta porque había conseguido avanzar en eso, que en su momento no tuvo acceso a la educación. Y una vez que digamos, llegamos al acuerdo de que está listo, pues lo publicamos y se pone a la venta. Empieza la publicidad, hacemos campañas de publicidad y se incluyen nuestros catálogos, tanto generales como catálogos específicos categorizados, pues de refuerzo educativo, de pedagogía terapéutica. Y cada 4 años intentamos hacer una revisión, no siempre podemos porque el material es inmenso, no podemos llegar a todo, pero se hace una revisión para tanto de ratas, de posibles ejercicios que no han contado los maestros y maestras que han probado y que no funciona, o sea, que hay algún fallo en el ejercicio, y también para actualizarlo a los nuevos tiempos y a las nuevas sociedades, ¿no? A partir del proceso de venta estamos continuamente recibiendo feedback por distintas vías, nos llaman maestros y maestras por teléfono, oye, mira que he detectado que aquí en este ejercicio de este cuaderno número 4 hay un problema porque no coincide la imagen que se muestra con, en fin, por las redes sociales, de padres, madres, oye, quizá esto podría ser la tipografía más grande porque mi hijo, nos cuentan sus particularidades y en función de eso también nosotros vamos haciendo nuestras adaptaciones, ¿no? Teniendo en cuenta todo este feedback que al final es información nuestra para que nuestros materiales mejoren. Anualmente los autores cobran su porcentaje de liquidación por los materiales que tienen publicados, que bueno, tenemos autores que tienen pequeñas publicaciones y otros autores que tienen una cantidad de publicaciones allí que la verdad que les es muy rentable. Y en todo momento también a partir de la venta pues se desarrolla allí un servicio de asesoría pedagógica, de forma que si tú tienes un alumno o alumna en tu clase que no sabe bien por dónde dirigir su adaptación, llamas y te guían en, oye, pues mira, este material podría ser interesante, o quizá yo me decantaría más por este porque tiene letras mayúsculas, porque tiene imágenes, y hacemos guiamos de esa manera, ¿no? Para que el maestro pues lo tenga más claro. En cuanto al proceso de adaptación, he explicado ahora el proceso de publicación, el proceso de adaptación de los materiales, porque como digo, estamos especializados en la educación especial y lo que hacemos es primero, por lo general, sacamos un material estándar y luego una adaptación de ese material para facilitar en caso de que el niño pues tenga trastorno de espectro autista o algún tipo de dificultad de aprendizaje. En general, como digo, se sigue este proceso, pero hay ocasiones puntuales en las que no hay adaptación posible, puesto que ya el material ha sido orientado para cubrir una necesidad educativa específica que ya se ha detectado, es decir, que no surge como material estándar, sino, pues, por ejemplo, el estuche de Pictos, que he comentado antes, surgió directamente para cubrir las necesidades de alumnos con trastorno de espectro autista. Entonces, ahí la adaptación ya es en sí misma el material. Como ejemplo de una adaptación, os traigo este ejemplo de lecturas comprensivas, uno de los materiales que más se venden. En el caso de la izquierda tenemos el material estándar, que es con minúsculas, con letras ligadas, que se llama, o la caligráfica. Se sigue la pauta Montessori en los 3. Pero el primero es el estándar, el nivel estándar, digamos. El del centro sería una adaptación con mayúsculas, puesto que hay niños que necesitan, niños, niñas y adultos, insisto, esto no va tanto por edad ni por generación, sino por el nivel que cada persona tenga, ¿no? Personas que necesitan empezar con la mayúscula, pues, por ejemplo, os pongo un ejemplo de una mujer que es brasileña, lleva no sé cuántos años aquí en España y no sabe español, no aprende, la pobre no. Y ha empezado con las lecturas comprensivas y han tomado la decisión que empiece con las mayúsculas porque además le cuesta leer. Es decir, que no tenemos nuestros materiales no se dirigen a un público concreto, sino que a toda la persona que le pueda servir por su nivel puede ser adecuado, ¿no? Y el tercer ejemplo es con la adaptación en pictogramas.
con la ruta visual. Como os decía, tenemos el apoyo de la imagen acompañando el texto, que hace que si el niño pues tiene dificultades para entender, tenga ese apoyo de esa imagen que le ayuda, ¿no? Y bueno, un poco a modo de conclusión y para terminar, os quiero dar 3 consejos siempre desde mi punto de vista más personal y por la experiencia que yo he vivido en este camino que he hecho. Primero, que no cerréis vuestra visión a lo que toca. No, tengo que terminar y tengo que hacer oposiciones. Porque las oposiciones, porque el puesto, la plaza fija, porque es un trabajo de calidad, sí, es un trabajo. Pero existen otras muchísimas salidas que muchas veces ni conocemos. Yo, cuando estaba estudiando magisterio, ni me imaginaba que iba a acabar en una editorial, ni me planteaba esa posibilidad. Es verdad que luego hice diseño gráfico y eso también pues me da vamos, que me enfoca más todavía ahí, ¿no? Pero al final muchas veces es que estamos mirando hacia el frente y tenemos otras muchas cosas a los lados, ¿no? Luego, que no dejéis de aprender nunca, independientemente de que consideréis que habéis conseguido vuestro lugar, porque, como digo y como explicaba antes con lo del cuento, nunca sabes dónde puedes encontrar otra puerta que a lo mejor te llene igual o más. Y por último, pues animaros a que exploréis el mundo de la editorial educativa, porque es interesante, tiene muchas posibilidades, aunque a lo mejor creamos que el mundo editorial con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, pueda ser más obsoleto, pero es que de verdad tiene muchas posibilidades. Con los cambios sociales, con la nueva legislación, hay mucho que explorar todavía, las emociones, la educación en valores. Yo os animo a que cuando estéis preguntando qué camino tomar, os planteéis el de publicar en una editorial, ¿no? Me parece un entorno donde puedes realizarte mucho como maestro, que no es el tradicional, pero que también puede aportar mucho a nivel educativo. Y quería terminar con una cita que me pareció adecuada a la situación, que es: si la oportunidad nos llama, construye una puerta. Y con esto doy las gracias por escucharme y termino.